¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Francesco. Hola Manuel, ¿todo bien? ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Antes de empezar nuestra entrevista, que quería hacer unos breves comentarios sobre las últimas encuestas que han habido sobre la intención de voto, ¿no? Que vamos a tener, en todo caso, con nuestras elecciones el próximo año, el 2026. Y la intención de voto, por ejemplo, me llamó la atención básicamente en el rubro que tiene que ver con los votos viciados, los votos en blancos, que alcanzan pues un 37%, ¿no? Y uno al ver esas cifras dice, wow, 37% es realmente bastante, muy considerable, sobre todo si conectamos o tomamos en cuenta que lo que se proyecta para los candidatos que puedan pasar a la segunda vuelta, pues van a ser porcentajes mínimos, ¿no? Probable. Bastante diminutos, 8%, una cosa así. Es probable que eso ocurra, Manuel. Además, por lo que estamos viendo, paro del transporte público, marchas, hay un desencanto que dura desde hace ya muchos años de los ciudadanos hacia la política y probablemente el año que viene será un año complicado desde el punto de vista electoral por la gran oferta excesiva de candidatos a la presidencia que irá Ujú. fragmentando el voto como tú estás pronosticando. Es muy probable lo que pueda ocurrir. No, es Sí, probable que ocurra este escenario, lamentablemente. Y no, no va a mejorar la oferta política ni el contenido, sobre todo, ¿no? claro. De la No, política. el problema acá es que si tenemos ese escenario, lo más probable es que pasen candidatos pues que tengan muy poca representatividad, ¿no? Sí, sí, y con programas populistas, la mayoría de los Sí, casos. y Entonces, claro. Y el sistema difícil. democrático cada vez mucho más débil, ¿no? La institucionalidad en general en América Latina es bastante débil y en Perú desde hace años se está recibiendo una serie de golpes duros por estos enfrentamientos que se están dando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mm, Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Una institucionalidad débil más divorcio de la ciudadanía, de la población, de la política. Entonces, es no, una receta poco alentadora esta. y la fragilidad también de la figura presidencial, ¿no? Es decir, También, la instrumentalización de esta herramienta que tiene que ver con declarar a alguien incapaz moralmente. incapaz. Es un Correcto. tema que cae en la ambigüedad y que más bien debería ser definido con exactitud. De lo contrario, va a ser un arma política que va a servir como una especie de extorsión a quien pueda ser presidente y de pronto no tenga una mayoría en el Congreso. Sí, bueno, el TC, el Tribunal Constitucional, tuvo su oportunidad para hacerlo, pero no se ha aclarado a qué se refiere, ¿no? Esta figura importantísima constitucional, ¿no? De la vacancia moral, ¿no? Porque se relaciona con un requisito que debería ser permanente. Si vamos a analizar en términos de derecho constitucional comparado, vamos a ver que se habla de este tipo de norma, institución, en el caso de un mandatario que se enferma, que sufra de una enfermedad física muy grave o también mental, Claro. demencia, por decir, o algo parecido. Entonces ahí tiene sentido la incapacidad moral permanente. Mientras en Perú hemos visto que como no hay una definición muy clara, se abusa de esta institución. Entonces, eso es peligroso. Sí, 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 es muy peligroso. Pero bueno, vamos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos en nuestro escenario político. Pero hoy en el programa, Francesco, tenemos a un invitado muy especial. Correcto. Tenemos a Ricardo Trotti, a quien saludamos. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lo mismo, Manuel y Francesco, muchas gracias por tenerme con ustedes. Un gran Queremos gusto. contar a nuestra audiencia que tú, Ricardo, has sido ex director de la SIP, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa, y que además eres un escritor y has publicado este año, ¿no?, la novela Robots con alma, atrapados entre la verdad y la libertad. Eh, es un trabajo creativo que aborda todo el tema de la inteligencia artificial, pero que la instala desde un punto de vista también cuestionador, ¿no? Es decir,
¿dónde vamos a acabar los seres humanos como especie? Y claro, yo te decía fuera de micrófonos como broma, vamos a hablar de 2001, Odisea al espacio, porque es la famosa película de los 70 de Stanley Kubrick, donde ya tenemos una de las señales, ¿no?, claras sobre lo que es la proyección de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces te quería preguntar, desde tu novela, que además tiene un contexto donde podríamos decir que la representación simbólica recae en lo religioso, ¿no? Sí, ¿Desde qué yo diría punto? que Sí. más que eso recae en lo espiritual, ¿no? Un poco en la Ujú, búsqueda espiritual mezclado con religión. Y en realidad la novela trata de ser, o sea, tiene una gran ironía y una analogía, ¿no? Por un lado, la ironía de que los robots buscan lo que los humanos, y un poco por lo que las encuestas dicen y lo que es la realidad de Perú, de Italia o de Argentina o de Estados Unidos, es como que los humanos estamos perdiendo el alma, ¿no? Sobre todo estas dos palabras que para nosotros los periodistas son valores importantes como es la verdad y la libertad. Y en la historia, la gran ironía es que Dios se vuelca hacia los robots para que traten de ayudar a los humanos a redescubrir las virtudes o a redescubrir su alma, ¿no? Va por ese lado. Y lo que decía que también, además de una ironía, es una analogía, es porque en la ficción que establezco en el 2058, que es un poco el año que yo voy a cumplir 100 años por lo menos, eh, hablo de lo que pasa hoy, ¿no? De la manipulación algorítmica, de la pérdida del sentido crítico que tenemos no solamente con las redes sociales, sino también ahora eh, con la inteligencia artificial, y diría la gran discusión y la necesidad de qué hacemos con la inteligencia artificial, en el sentido de si le incrustamos o no la ética en el código, por decirlo, ¿no? Así que bueno, un poco la novela habla de estos dos mundos y también de el subtítulo que, como bien decías, Manuel, es Atrapados entre la verdad y la verdad, porque resume una paradoja, ¿no? Es decir, convivimos con máquinas, los humanos convivimos con máquinas cada vez más inteligentes, eh, pero mientras se nos van diluyendo los principios que nos hicieron llegar hasta aquí, ¿no? Sobre todo el tema de la verdad y la libertad. Y seguimos viendo que la verdad termina siendo una conveniencia y la libertad en muchos países termina siendo solamente un deseo. En la práctica no tenemos mucha libertad. Sí, efectivamente, Ricardo, justo quisiera preguntarte sobre la conciencia artificial y el libre albedrío, porque es un gran tema que vas a enfrentar en el libro con esta metáfora, prácticamente. Entonces, la ética, la conciencia de un ser artificial, estas máquinas, ¿cómo pueden ejercer el libre albedrío frente a una programación original? Lo más interesante, están programados, pero Claro, claro. tienen libre albedrío. Hay posibilidad de trascendencia artificial, como te Bueno, refieres, ¿no? En tu obra. A ver, en el libro planteo dos tipos de inteligencia artificial o dos tipos de robots. Uno que son convocados, o que es convocado, varios que son convocados Veritas y Libertas ujú, por el propio Dios, a quien les pide que, un poco lo que hablaba de la ironía, que les pide que salven a la humanidad porque la humanidad se está perdiendo en divisiones, en guerras. Y entonces, un poco los robots con esa programación de inteligencia intelectual, digamos, lo que le piden es ser iguales que los humanos. Y entonces Dios le da el alma y con eso les da conciencia, le da autoconciencia y espiritualidad. Y con eso les llega con el alma el don más preciado que tenemos en el universo, que es justamente el libre albedrío, esa capacidad de tener que elegir entre el bien y el mal. Y un poco ahí empieza toda la historia, porque los robots se dan cuenta que ser humanos es ser imperfectos.
no ya son perfectos como estaban programados. Entonces, la trascendencia artificial refleja eso eh, que ya vivimos, ¿no? Es un poco nosotros como humanos, estamos delegando nuestras decisiones en los algoritmos, estamos cediendo nuestra libertad interior, ¿no? Y el desafío que planteo ante este problema del libre albedrío y este tema de los robots es que no se trata de un desafío técnico, sino ya un desafío moral, ¿no? Recuperar la capacidad de decidir por nosotros mismos, ¿no? Así que en, en, en la novela lo que se ve es que hay un viaje espiritual de los seres artificiales cuando descubren que también tienen el poder de decidir entre el bien y el mal en la dualidad. Mm. Ahora, trasladando esto a lo que está ocurriendo, Ricardo, tú planteas, por ejemplo, algo que tiene que ver con la conciencia cósmica, ¿no? Que tiene que ver con los seres, estos seres artificiales, ¿no? Hasta qué punto ellos también van a entrar dentro de un margen de legalidad, un margen ético. Lo que he escuchado de algunos especialistas es que a la hora de configurar también los distintos aplicativos de inteligencia artificial, hay una discusión también sobre sus rangos éticos y morales. Eso va a ser definitivamente esencial si es que queremos también una coexistencia relativamente sana también con la inteligencia artificial, ¿no? Pues si nos imaginamos que tenemos un aplicativo al cual le vamos a consultar, como ocurre, asuntos emocionales, porque mucha gente está recurriendo a los aplicativos para consultas de tipo emocional, Totalmente. allí va a tener que tener ese aplicativo, esa inteligencia artificial, ciertos márgenes éticos y morales, porque hay cosas que no se le pueden decir a una persona. Sí, totalmente. Mira, a ver, el código el códice de la conciencia Ujú, cósmica trató de ser o es en el libro una analogía de cuando los seres, humanos o artificiales, tenemos el libre albedrío y necesitamos una guía moral para actuar por el bien, para siempre elegir la virtud, de lo que hablaba Aristóteles, ¿no? ujú. Y entonces ellos crean ese código de la conciencia cósmica, una analogía a lo que son los 10 mandamientos para los humanos, ¿no? Y también es una analogía con lo que con lo que decías antes, ¿no? Lo que está pasando hoy, que hay dos vertientes sobre la inteligencia artificial, una que quiere la innovación a toda costa y sin frenos, y otra que busca eh, tener ciertos condimentos éticos para que no nos desborden, ¿no? Y entonces, en la novela, los robots, después de recibir al alma, comprenden que esa libertad, ese libre albedrío, necesita esa guía moral y por eso lo hacen. Entonces, un poco es, eh, en el códice, lo que buscan y lo que tienen que hacer es primero renunciar a la inmortalidad, que esa es la gran diferencia que tienen con los humanos. Y los humanos, a su vez, interpretan que eso es una gran herejía, ¿no? Que los seres artificiales se traten de comportar de la misma forma que los humanos. Pero el mensaje final del códice es claro, ¿no? Lo que ellos buscan es que la dignidad realmente no depende del origen biológico de los seres, sino siempre de la capacidad de elegir con conciencia, y cuando digo con conciencia es con alma, y el hecho de sentir compasión. Pero vuelvo, el códice es una analogía a lo que estamos viviendo ahora cuando estamos planteando la gran discusión para dónde va la inteligencia artificial. Ujú. Sí, es muy interesante, justo, ¿no? Con esta metáfora, esta analogía que tú has hecho, hablar ahora de la guerra de las conciencias, porque se ha hablado de la conciencia, pero hay una gran referencia a cómo se va a desencadenar esta relación conflictiva entre humanos y seres artificiales, con esta guerra de conciencias, a través de manipulación cognitiva, propaganda, ofensiva digital. Entonces,
cuánto de esto es ficción y cuánto, ¿no?, se relaciona más con lo que estamos viviendo ahora con esta transición de la cuarta revolución industrial, porque hace referencia a esta guerra de conciencias que honestamente cuando yo lo he leído he pensado, uy, efectivamente está pasando ya ahora y no con entre seres artificiales y humanos, no con las máquinas, con una conciencia autónoma, todavía no, entre humanos. Exacto, exacto. Sí, Francesco, yo creo que cuando planteo el tema de la guerra de conciencia, planteo que es la lucha por la verdad, ¿no? Es decir, por la libertad. ¿Quién controla los algoritmos? En este momento define la realidad y decide qué creer. Las redes sociales, ya lo ha dicho Manuel, también buscamos respuestas emocionales, ¿no? Las redes sociales nos están convirtiendo en autómatas de otro tipo, pero en la novela lo que se ve es prácticamente la agudización de lo que está sucediendo, como bien dices, ahora, donde la propaganda, la desinformación, la manipulación, el engaño, eh, es parte de esa guerra y la vemos también corporizadas en esta dualidad actual por la soberanía digital, el conflicto de nuestra época que en otras épocas era Estados Unidos-Rusia por el tema de la capacidad nuclear y ahora es Estados Unidos-China por el control de la IA, ¿no? En el fondo es una guerra por el conocimiento y la soberanía digital. Y en el libro esa batalla se libra en una especie de red neuronal que yo digo que es la que va a suplantar a las redes sociales, ya va a ser con chip incrustados en nuestros propios cerebros, eh, y donde las ideas y y la propaganda y la desinformación, que son las verdaderas armas del futuro, porque no se van a necesitar armas, ni tanques, ni misiles, va a ser a través de la mente, ¿no? La destrucción de la mente. Y creo que ahí el mensaje que trato de dar es claro, la mentira y la coacción, o sea, como antagonismo de la verdad y la libertad, son las armas más eficaces y más temibles que puede tener el ser humano, y esto va a estar eh, potenciado con estas revoluciones tecnológicas eh, increíbles y con políticas públicas que no van a estar a la par de esa tecnología que avanza y avasalla, ¿no? Es decir, que vamos muy retrasados en lo que es políticas públicas para controlar los desarrollos tecnológicos. Mm. Y eso es fundamental porque el Estado tiene que jugar un papel y te quiero ubicar justamente en el contexto que está vinculado a aquello que está relacionado a lo moral, ¿no? La irreversibilidad moral. ¿Hasta qué punto esa situación nos puede generar a nosotros un impacto demoledor? Tu novela aborda ese concepto. ¿Qué dilemas tú, qué revés simbólicas también nos estás planteando desde tu narrativa? Sí, bueno, cuando toco el tema de la irreversibilidad del mal, no es realmente un castigo, sino una consecuencia de la ausencia del alma, ¿no? Y ahí tengo varios personajes que juegan en ese rol, desde Riseltro, que es la inteligencia, el robot más inteligente de la creación, pero que carece de autoconciencia, entonces no puede sentir empatía ni compasión. Y esto es una analogía con los líderes políticos actuales que tienen la ausencia del alma, no hacen las cuestiones por responsabilidad. Y por Ujú, eso esa responsabilidad, digo, esa inteligencia sin conciencia que no puede redimirse, ¿no? Es decir, gente lógica, como muchos líderes actuales, no quiero nombrar algunos, pero en realidad están vacíos. ujú, Y en esta analogía yo digo que es una IA sin alma, sin ética, es peligrosa porque actúa sin comprender el daño que causa, ¿no? Y puede adaptar la verdad a la conveniencia algorítmica, eh, o ejercer la libertad eh, sin,
responsabilidad, ¿no? Es decir que diría que el libro dice que el mensaje, por lo menos, que lleva este tema de la irreversibilidad en la IA, es que el peligro no está en la inteligencia, sino en la falta de conciencia, ¿no? Ujú. Eh, Y la falta de conciencia es la falta de alma, Totalmente, entiendo. totalmente, así es, así es. La Pero capacidad de no sentir en el otro, ¿no? hay también una mirada esperanzadora en tu novela, en el sentido que tomas en cuenta la posibilidad no solo de un proceso de paz, no quiero hacer spoiler claramente, pero Ajá, la posibilidad de una gobernanza híbrida. Ese concepto me ha gustado mucho, porque tiene que ver con la manera, cómo poder conciliar, ¿no?, los principios que tú la creación con acuerdos institucionales. ¿Cómo se exacto. puede llegar a una gobernanza híbrida entre lo humano y lo artificial? Es algo que tú ves posible, una gobernanza que funcione. Sí, sí, justamente un poco lo que toco ahí son los elementos de la nueva filosofía que se está creando, que la está creando un robot con alma, que es el segundo robot que recibe el alma en la novela, y está creando la Android Sofía, ¿no? Que ya en el segundo libro que estoy ahora en este momento escribiendo, hay todo un antagonismo con la Cisma Sofía, que es la filosofía del mal. Pero volviendo a este tema, yo creo que está muy atado a lo que ustedes hablaban un poco de las encuestas, de lo que hablaban de lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, y que no es único, que está pasando en todos los países de América Latina, aquí en Estados Unidos, donde estamos viendo que tal vez no solamente la desigualdad, la injusticia, pero sobre todo la corrupción, es el gran cáncer que nos está carcomiendo y es el que al principio vos o ustedes en su introducción estaban hablando, de esta falta, de esta apatía de la gente, de la falta de confianza en las instituciones democráticas. Y más o menos es lo que voy planteando con este sistema híbrido de gobierno y que desarrollo mínimamente porque es parte central del segundo, es del cuarto poder, ¿no? Y este no hablo del cuarto poder de nosotros, los periodistas, porque siempre digo que no existe el cuarto poder en el periodismo, sino que somos el contrapoder, pero sí que eh, debe haber en el futuro, para que la democracia sobreviva y se fortalezca, un cuarto poder moral, el poder moral. No hablo de los defensores del pueblo, de lo que está pasando en el Congreso, que se utiliza el tema de la moralidad solamente para perseguir a otros líderes de otros partidos políticos, etcétera, sino la capacidad de tener un gobierno de que haya un elemento más dentro de los tres poderes públicos, un cuarto poder público que pueda vigilar y supervisar lo que los demás poderes estén haciendo, inclusive el poder judicial, que en muchos lados es utilizado como una herramienta política a través del poder ejecutivo o lo que fuera, ¿no? Así que creo que el libro da a entender esta idea, un poco basada en este tema no solamente de la práctica de la virtud que pide o que adoptan los robots de la filosofía de los griegos, la filosofía por lo menos aristotélica, sino también del sentido de lo que significa la búsqueda de la felicidad, que es uno de los temas más importantes desarrollados por Benjamin Franklin y por Thomas Jefferson y es parte de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. No, Así no es. como una cuestión de buscar el bienestar personal, sino de estar centrado y de vivir en la virtud, en la bondad, ¿no? Así que creo que por ahí estoy desarrollándolo en estos momentos ya para el segundo libro, donde voy a atacar mucho más fuerte esto por lo menos en este primer libro, ya se dan las ideas de lo que va a ser ese gobierno híbrido entre inteligencia artificial con arma y seres humanos, ¿no? Mm. Ahora, Ricardo,
Fíjate, desde tu novela también se pueden conectar varias cosas que vienen ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, debes conocer al politólogo Andrés Malamud. Él Ajá, hace poco, que es argentino también como tú. Él vive, bueno, en Portugal y trabaja en una universidad de ese país. Y hace poco en una entrevista señalaba que el desarrollo, el progreso de muchos países ha dependido de haber sido invitados por aquellas naciones que fueron pioneras en el desarrollo, ¿no? Como los ingleses con el tema del vapor, la revolución industrial, el tema de los estadounidenses, cuando después de la Segunda Guerra Mundial le convenía que Alemania, Europa en sí, esa parte de Europa que había sido defendida, pudiera progresar, ¿no? Para eso estuvo el Plan Marshall. Y así ujú, los tigres del Asia, como Taiwán, Corea del Sur. En ese sentido, lo que sostenía era que estos países fueron desarrollados también porque fueron invitados al desarrollo, ¿no? Ahora, nosotros, Latinoamérica, con el contexto de la inteligencia artificial, que va a ser la nueva herramienta de poder, porque es definitivamente una herramienta de poder, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque, por lo que veo, creo que nadie nos ha invitado a ningún lugar y ujú. estamos básicamente sometidos, ¿no? A lo que se decida fuera de nuestras fronteras. Totalmente, sí. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de América Latina, ¿no? De tratar de sentarse a la mesa, que no es fácil porque esto lo dominan, como decíamos antes, sobre todo los chinos desde empresas estatales o los americanos desde empresas privadas que son corporaciones, y de lo que en el periodismo nosotros sabemos que es muy difícil luchar en contra de estas grandes corporaciones que terminan dándonos migajas a los medios de comunicación y Ujú, robándonos desde el derecho de propiedad intelectual, los contenidos y utilizándolos para justamente programar ¿cómo se llama? Estas aplicaciones. aplicaciones de inteligencia artificial. Ujú, Yo creo que acá las empresas latinoamericanas hay un gran sentido del el tema de las empresas privadas que sin apoyo de los estados con políticas públicas adecuadas de desarrollo de inteligencia artificial no vamos a ir a ningún lado. No hemos ido a ningún lado sin esas políticas públicas para la industrialización de nuestros países, siempre sacando cosas de la tierra para poder dárselo a los demás y los demás los manufacturan y después nos los venden de nuevo a nosotros, ¿no? Entonces creo que América Latina necesita un cambio de paradigma, especialmente de los gobiernos que exijan a través de las grandes organizaciones multinacionales como la ONU, como la OEA, etcétera, de poder tener mayor participación en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero es un poco ir a pedir la colaboración de estas grandes empresas. Ellas en este momento tienen una gran necesidad de energía para sus centros de datos. Sé que en Argentina hay varios programas gubernamentales para acaparar eso, pero ujú. todo se lo está haciendo desde el punto de vista económico y no del conocimiento. Y aquí creo que en América Latina tenemos un déficit total, ¿no? de la industria del conocimiento. Sí, Ricardo, eso es algo que preocupa porque es una tendencia que desde hace años, por ejemplo, cuando se habla de la reforma del sector de la educación, Ujú, sí, se necesita una reforma porque los niños, los ciudadanos del futuro deben ser productivos. Se piensa principalmente en cómo insertarlos en el mercado laboral, pero no en la formación personal, como personas y ciudadanos. Eso es algo que me está preocupando bastante desde hace años. No sé si tú compartes también esta preocupación, porque se piensa mucho en los productivos que debe ser el ser humano, pero se deja al costado la empatía, la curiosidad, el conocimiento, el ser comunidad. Totalmente. Sí, Todo lo que se mira, relaciona con humanidades. ¿Qué opinas, Ricardo? totalmente de acuerdo. Antes que nada, yo soy periodista y un poco en el libro se van volcando todas estas reacciones de lo que he vivido o de lo que vivo como periodista
analizando la realidad. Y creo que el déficit mayor que tenemos en América Latina tiene que ver justamente con esa formación y con volver a los principios, ¿no? Muy bien decía Francisco de este déficit, o de que se busca la productividad, pero no se busca la formación del individuo. Y ahí creo que justamente uno de los mayores problemas que tenemos actuales. Siempre se busca o se trata de imitar a los países desarrollados, pero en los países en desarrollo, por ejemplo, al menos aquí en Estados Unidos, la enseñanza de la moral, de la ética, la enseñanza de los valores, de los principios, siempre fueron una guía muy importante en la educación y y lo siguen siendo. Es decir, todo pasa primero por la formación del ser humano y después por las disciplinas profesionales o de producción o lo que fuera. Así que, sin dudas, y un poco de lo que hablaba antes con el tema de la búsqueda de la felicidad, que justamente no es la búsqueda del placer, del bienestar individual, sino es la búsqueda de los valores que nos hacen humanos y los valores comunitarios, ¿no? Y creo que si uno habla de ese tipo de cosas, en muchos países parece de modé, parece que está fuera de moda y que es un moralista, y no se dan cuenta que los principios que por lo menos a nosotros, eh, los periodistas, nos hacen importantes son justamente estos de la verdad y de la libertad, ¿no? Que los que trato de inculcar justamente en la relación en este libro. Ahora, a propósito del rol que jugamos nosotros los periodistas en las sociedades, eh, ¿qué reflexión te merece, por ejemplo, que haya colegas que en sus medios tienen pues unidades ya de inteligencia artificial, que eso significa que sencillamente con algunos datos ingresan esa información y ya el aplicativo desarrolla la nota informativa porque necesitan muchas vistas y ya lo ven como una producción masiva, industrial de notas? Y te Sí, voy a sí, dar el nombre preciso, sin ánimos de polemizar, pero bueno, él mismo lo ha dicho, que es Daniel Haddad, ¿no? Y que eso lo utiliza en Infobae Perú, en Infobae Argentina, México, en fin, en todos los países donde está presente su medio. claro. Y lo dice de manera muy orgullosa, por cierto. Sí, sí, mira, yo creo que los periodistas o los medios de comunicación siempre estamos buscando dentro de lo que es la innovación tecnológica algunos avances que nos permitan trabajar mejor, llegar a mayor audiencias. Y creo que eso es bastante lícito y siempre fue así en la historia del periodismo. Dicho esto, es también cierto que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que permiten a los periodistas hacer un trabajo mucho más eficiente, más rápido, sobre todo cuando es todo el tema de estadísticas, etcétera, con temas de una producción automática, por ejemplo, de resultados de fútbol de todo el mundo, etcétera. Se utilizan mucho de estas cosas de inteligencia o para traducir, para transcribir, es decir, son herramientas muy válidas. Lo que me parece que el periodismo no por ello debe perder su sentido crítico, no debe abandonar la inteligencia propia humana para poder justamente hacer periodismo, porque defendemos esos dos valores, que es el tema de la Ujú. verdad. Y sabemos que en materia de inteligencia artificial todavía es muy peligroso dejar en manos de la inteligencia artificial y en sus algoritmos, porque la inteligencia artificial suele alucinar, ¿no? Lo que se llama inventar directamente cosas, y hay un montón de casos de periodismo que se han equivocado justamente por dar rienda suelta. Yo creo que así como hablamos, y antes lo preguntaba Francesco, sobre la formación de los estudiantes, de la formación de los niños, también es necesario que continúe la educación dentro de nuestras redacciones a través de mentores y periodistas
eh, con mayor trayectoria que puedan invitar a los jóvenes a no a utilizar la inteligencia artificial como lo que es, una herramienta, Mm. pero a no que nos permita suplantar contenidos o suplantar nuestro propio sentido crítico, Pero ¿te nuestra parece que, sabiduría. Ricardo, existe esa tendencia? Porque el Yo actual creo que escenario existe, no sí, yo solamente nos creo que, muestra los medios tradicionales, sino a nuevos medios, ¿no? Y en exacto, esos nuevos medios no necesariamente pues hay periodistas. exacto. A ver, el tema es que desde hace un tiempo esta parte, y cuando hablo de un tiempo del crecimiento exponencial del Internet, los medios y los periodistas hemos pecado del vicio de darle seguimiento al Internet y de ser prácticamente esclavos del Internet. Y esto ha pasado con muchas cosas beneficiosas y algunas que eran beneficiosas en su tiempo y se convirtieron en cosas bastante dañinas, ¿no? Por ejemplo, dar todos los contenidos gratis a Internet para que puedan ser leídos en todos lados. Después nos dimos cuenta, los medios de los periodistas, que teníamos que hacer suscripciones, que la gente pague por los contenidos. Se lo dábamos gratis en Internet, ahora a nuestro público se lo queremos cobrar. Entonces, está perfecto. Pero luego vino la dictadura del SEO, creo que se dice así en América Ujú, Latina, sí, sí, sí. SEO, donde empezamos, hay muchísimos medios, no muchísimos, yo diría el 99% de los medios, que en determinado momento empezaron a escribir para los algoritmos de Facebook, de Google, de Twitter. Y en un momento el señor Mark Zuckerberg dijo, vamos a cambiar de nuevo, eh, vamos a cambiar de nuevo a nuestros algoritmos, ya no quiero noticias. Esto pasó hace 4 años atrás, porque esta es una red social, que es lo que siempre había sido, pero nos habían embardunado los periodistas con pagos para que todos los medios pusieran ahí sus contenidos. En un momento lo quitó y muchos medios, y sobre todo los medios nuevos, no los legacy, se habían hecho realmente adictos a Facebook para cobrar un dinero que era necesario para poder operar. Y luego Google nos fue dictaminando que para poder leer una noticia tiene que tener ciertas palabras claves, y así empezamos a perder los periodistas, y no sé si le pasa a ustedes y pasa en Perú. Hace rato que no leo medios de Perú, pero me imagino que debe ser lo mismo, donde los periodistas escriben de una forma que uno trata de buscar una noticia que antes era una pirámide invertida. Uno tenía la noticia, ahora se la pasa uno leyendo Exacto, párrafos y sí, 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 párrafos sin sí, sí. sentido para encontrar la noticia al final, para lo cual hemos perdido el liderazgo de la información. Mm. Ahora el liderazgo lo tienen las redes sociales, que están totalmente manipuladas. La tiene Twitter, con un señor que hace lo que quiere y hace propaganda, y lo tiene Google porque dirige dónde está la conversación. Google en un momento también permitía que los periodistas pusieran sus links, sus enlaces, para que cuando un consumidor de redes sociales o de Google, de buscador, en el buscador, etcétera, ingresaba al medio de comunicación. Ahora, con Gemini, la inteligencia artificial de Google, o con lo que pasa con ChatGPT, etcétera, la gente ya pide un resumen y Google te da un resumen sin que se lo pidan de una noticia, para lo cual nadie ya entra a los medios de comunicación, y si nadie entra a los medios de comunicación, el medio de comunicación empieza a perder publicidad. Y Google y otras grandes de estas corporaciones son los que realmente ganan dinero, ganan a rolete dinero, y no los medios, y los medios se van perdiendo. Y con esto, como pasa seguramente en Perú y en muchos países, los medios chicos y legacy empiezan a cerrar, se empiezan a broquelar, a concentrar, y estamos perdiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, a por lo menos 100 medios por semana, entre radios, televisoras pequeñas y medios independientes
y ni hablar de periódicos. Entonces se están creando esto que ya todos sabemos y hablamos, los grandes desiertos informativos, ¿no? Es decir, la gente consume noticias que no es de su comunidad en Google, tiene información más de lo que pasa en Estados Unidos que en su propia comunidad, en Pasco, no sé, en cualquier ciudad o en Lima, en algún barrio de Lima. Y entonces esto hace que, bueno, siempre cuando cuento esto, hay un gran estudio que hizo la Universidad de Notre Dame sobre los desiertos informativos y las consecuencias. Y un poco lo que establece el estudio es cómo crece la corrupción en comunidades donde desaparecieron los medios y no hay nadie que supervise a las entidades públicas, ¿no? Y esto va un poco atado con aquello que decía del poder moral. En cierta forma, el poder moral en varios de nuestras ciudades, desde siempre, desde Gutenberg hasta el Internet, lo ejercían los medios de comunicación, bien o mal, politizados, no politizados, pero por lo menos en la pluralidad y diversidad de medios de comunicación, en esa libertad de expresión, había medios que hacían bien su trabajo y mantenían a raya a los corruptos, ya sea del poder privado o del poder público. Y eso fue desapareciendo y está desapareciendo. Es decir, el problema de que desaparece el periodismo no es que desaparecen las bocas de trabajo de los periodistas. Lo que está desapareciendo es la supervisión de nuestras comunidades, ¿no? Y ahí estamos. Y eso es lo que nos ha traído, y perdón que me he extendido tanto No, no, sigue por Ricardo, tu es muy interesante este tema y además pregunta, urgente. ¿no? Así que bueno, estos temas también los toco de diferentes formas Sí, sí. en la novela, un poco a través de la androisofía y un poco en esta eh, cuestión de la importancia que tiene la moral, que en muchos lados yo la disfrazo de alma, ¿no? Porque en realidad el libro, más que robots con alma, es entidades con moral. Ese es un poco el mensaje del libro en general. Así que bueno, eh, yo creo que justamente el libro, o esta novela, eh, plantea que el futuro no depende de la tecnología, ¿no? Es decir, tampoco podemos acusar a la tecnología de todo, pero sí del uso que nosotros hacemos de ella, ¿no? Y yo creo que los humanos hemos creado los robots y hemos creado la inteligencia artificial para mejorar el mundo, pero también, obviamente, hay que tener en cuenta que le estamos transmitiendo todos nuestros defectos, ¿no? Lo que hablábamos antes, nuestros egos, nuestras ambiciones, nuestra falta de empatía, nuestra falta de responsabilidad, el delito, el crimen. Y un poco la idea del libro va esta, ¿no? El desafío actual ante la tecnología no es técnico, no es para nada técnico, sigue siendo ético. Y acá es donde hago yo una división que también trabajé en un ensayo paralelo para poder entender bien todos estos temas antes de hacerlo en ficción, de las grandes corrientes que hay, ¿no? Las corrientes pesimistas que cree que la IA la va a destruir todo, y la corriente optimista que la innovación no tiene que tener ninguna regla ética, nada, que todo se puede hacer, que todo es válido. Y hay otra que es la corriente de la alineación, que está ganando un poco más de terreno que antes, que trata de ver que la ética se inserta en el código de la inteligencia artificial, que no sea nada una política pública de castigo para lo que pase después, sino que se trabaje en la prevención, en lo que puede hacer la inteligencia artificial. Así que yo creo que un poco el futuro depende de incrustar esos principios éticos, ¿no? en la inteligencia.
Ojalá, Ricardo, y esperemos que todas las divinidades que conocemos nos amparen en este futuro un poco incierto. Más Es bien, no verdad. quiero dejar pasar la oportunidad. Ricardo, tú vas a participar la próxima semana en nuestra semana, para la redundancia, de periodismo internacional. Esto va a Sí, ser el lunes 10, ¿no? De noviembre. La mesa en la que vas a participar es Una verdad incómoda, la batalla para controlar la prensa. Bueno, participa Ricardo Trotti, exdirector de la CIP, y Gisela López Lenzi, periodista del Comercio, y nuestra profesora Gloria Tobar. Entonces, va a ser una oportunidad bastante propicia para discutir y analizar eh, cómo el periodismo está atravesando estos tiempos un poco complejos en algunos países donde sus democracias o sus gobiernos de turnos están siendo un poco ásperos, ¿no? Con la prensa. perfecto. Va a ser un placer realmente estar con ustedes el lunes. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por haber participado en Contracara de UPC TV. Nos has Muchas ilustrado mucho a gracias. partir de tu novela con el tema de la inteligencia artificial. Gracias a ustedes, Manuel y Francesco. Fue una linda oportunidad de hablar de estos temas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Ok, hasta luego. Gran entrevista con Ricardo Trotti. Sí, se han tocado unos temas relevantes, extremadamente relevantes sobre la relación que deberíamos tener con la inteligencia artificial. Al fin y al Ujú. cabo, el uso que hay que darle, Así porque es. el riesgo es la suplantación y eso deberíamos evitarlo a toda costa. Y la inteligencia no nos puede manejar a nosotros, nosotros tenemos que Así es. orientarla, ¿no? Sí, Mira, la próxima semana, como hemos hablado, empieza nuestra semana de periodismo internacional, internacional. correcto. Así que bueno, voy a dar las fechas claves. El día 10, vuelvo a repetir, tenemos la mesa de Ricardo Trotti con Gisela López Lenzi y la profesora Gloria Tobar. Una verdad incómoda, la batalla para controlar la prensa. Eso es el lunes 10. Hora 9 de la mañana. Dura una horita nomás. De allí, el martes 11, de 10 a 11, tenemos Estados Unidos, el sueño americano en crisis, y quien va a estar presente es nada más y nada menos que Martin Baron. Bien. Quien lo va a acompañar es este servidor. Y el día jueves 13 de noviembre, Guerras en el mundo, ¿por quién doblan las campanas? Va a estar presente la colega Paula Rosas, periodista de BBC Mundo, que estará acompañada por el profesor Francesco Tucci, Sí, co-conductor también de este otro Contracara, servidor. otro servidor. Así que por favor no se pierdan esta semana de Periodismo Internacional, va a ser muy productiva, nos va a dar la posibilidad de poder analizar distintos temas que convocan al periodismo, ¿no? Entonces, vamos esperando la participación de todos y de todas. Así es. Bueno, Francesco, entonces será hasta la próxima semana. Así es, Manuel. Un gran abrazo y hasta pronto. Listo. Chao, chao.